La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos, lo que yo le quiero enseñar hoy es algo que Dios me dio en una visión hace como 15 días en la madrugada, que estaba hablando con el Señor, así como Claudia habló con el Señor, y de pronto algunos de ustedes también han tenido experiencias hermosas, han tenido, digamos, encuentros con el Señor bonitos, edificantes, y Dios me enseñaba algo que yo se lo quiero enseñar a ustedes, para que nosotros podamos entender el proceso por el cual nosotros vamos a vivir o vamos a pasar cuando hemos sido llamados con un propósito en especial. Cuando, digamos, estudiaba un poco desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista del Señor, la vida de Abraham, resulta que para poder entender muchas cosas de Abraham, yo tengo que ir al Génesis. Yo tengo que entender, porque la base de todo es la Torá. Si nosotros no conocemos lo que está escrito en los primeros 5 libros, no vamos a entender todo lo que Jesús hizo, no vamos a entender lo que nosotros nos exponemos, no vamos a entender muchas cosas de la palabra. Por eso es importante que nosotros conozcamos, para que usted pueda saber por qué la situación suya, por qué la situación de mi familia, a qué es lo que el Señor nos está llamando a nosotros para que vivamos todo lo que estamos viviendo. Para nada es un secreto lo que me dice la Biblia, que para que usted sea santificada, purificada, glorificada y pueda entrar en el reino, necesitamos la aflicción, necesitamos el dolor, necesitamos pasar por opresiones, necesitamos pasar por un sinnúmero de cosas para que nosotros busquemos a Dios. No para que usted reniegue, no para que usted cuestione, no para que nosotros tomemos la decisión que no quiero seguir al Señor y mejor me voy allá afuera. Porque hasta cuando nosotros no entendamos, no vamos a comprender el propósito del Señor. No vamos a comprender lo que el Señor nos está hablando y por qué es necesario que vivamos todo lo que cada uno de nosotros venimos viviendo. Dentro de lo que el Señor, y aquí me gustaría que tengan en cuenta algunas cosas que van a ser claves para poder entender el llamado que Dios hizo a Abraham y que lo calificó como profeta, el primero. Porque Abraham es el primero que nombra al Señor como profeta, pero tiene una función, pero para que Dios lo establezca o le haya dado su nombre, tuvo que vivir muchas cosas. Tuvo que pasar muchas situaciones, que seguramente en estos tiempos también nosotros lo vamos a pasar, porque la Biblia es cíclica. Cada generación tiene que vivir hambrunas, enfermedades, pestilencias, guerras, porque en esa generación es donde Dios va a mostrar su gloria, es donde Dios va a levantar a los que son suyos para que lleven el mensaje, lleven la palabra de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios tuvo en cuenta o tiene en cuenta que es lo que nosotros debemos de tener, digamos, como muy presentes. Cada una de estas creaciones, sea lo que Dios hizo en el cielo, sea lo que Dios hizo aquí en la tierra, está regida por algo que nos cuesta a nosotros trabajo obedecer, la ley de Dios.
las disposiciones que Dios ha dejado para el cielo, para la tierra, para el mar y para nosotros los seres humanos. Todo el mover de Dios se basa en leyes. Todo el obrar de Dios se basa en leyes. Leyes que regulan, leyes que limitan, leyes que mantienen y leyes que me hacen a mí estar delante de la presencia de Dios. Por eso dice la ley que rige, la ley que mantiene, la ley que limita la creación y el universo entero. Hay leyes específicas y nunca cambiará esa regla, esa norma, porque es lo que va a mantener las cosas dentro del parámetro de Dios. Si yo transgredo, si yo me salgo de una de esas leyes que Dios dice, este es su límite, esto, si usted llega hasta aquí, usted gozará de mis bondades, de mis beneficios, gozará de todo. Pero si usted se va, entonces viene lo que yo tengo contra aquellos que están haciéndolo mal. ¿Ya? Dice la tierra, primero es en la ley, tenga eso en cuenta, hermano, que todo está basado en la ley de Dios. Todo, hermano, todo, la creación y todo está basado en las leyes que Dios estableció. ¿Para qué? Para poder que el hombre camine y sea de acuerdo a lo que dice el Señor. La tierra es el otro concepto, y aquí quiero que le presten mucha atención a esto. Dice, la tierra está regida, establecida, regulada por leyes que mantienen una constante lucha o guerra entre las naturalezas. La tierra, que es todo lo que existe, hay una lucha, hay una batalla entre el bien y el mal. Nosotros que somos tierra, tenemos una lucha contra las huestes de maldad. Tenemos una lucha contra las cosas de mi alma, contra las cosas que yo vengo haciendo o que nos enseñaron equivocadamente. Y también para que la ley y la tierra cumpla un propósito de bendición o de maldición, depende del comportamiento humano. El comportamiento humano o la conducta del hombre es lo que va a determinar que la ley que Dios estableció sobre la tierra, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y tomar dominio sobre las cosas, depende ¿de qué? De mi conducta, de mi comportamiento, de que yo me rija y cumpla lo que Dios ha establecido para que la tierra produzca la palabra de acuerdo a lo que Dios la envió. Si mi conducta, si mi comportamiento es malo y yo estoy haciendo cosas que la Biblia dice que no debo hacer, hay unas reglas, hay una norma, hay una serie de cosas que el Señor dice produzca soledad, enfermedad, hambruna. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo contrario a lo que dice el Señor con respecto a las bendiciones. ¿Sí me va a entender? Es necesario que usted entienda eso. O sea, analícese usted no mire al fulano, ni a su amiga, ni a nadie. Es para nosotros. Si en nosotros hay cosas que no deben existir como obras de la carne, cuestiónese su conducta. Pensemos lo que estamos haciendo. Pensemos lo que estoy hablando. Pensemos en quién estoy creyendo. Pensemos en cómo es la lucha que yo tengo por mantenerme en las cosas de Dios o seguir el camino de la maldición. Por eso es importante, hermano, el comportamiento de cada uno de nosotros. Para el ser humano
Existen unas reglas, unos mandatos para que usted tenga una relación con Dios. Que lo primero es que, ¿cuál es el primer mandamiento? Oír. Ese es el primer mandamiento que me dice el Señor Jesús, que lo dice el Padre. Oíd, Israel, oíd, el Señor uno es. Más, si usted oye, entonces ¿qué dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas y con todo su ser. Si yo no oigo, ¿cómo amo? Si yo no oigo, ¿cómo conozco? Si yo no escudriño la palabra, que es la voz de Dios, ¿cómo voy a saber quién es mi Padre? ¿Cómo voy a saber si yo estoy haciendo lo correcto, si estoy teniendo un comportamiento agradable a los ojos de Dios? Para que yo pueda comprobar la buena voluntad de Dios, que tiene dos aspectos, es agradable y es perfecta. Entonces, también hay reglas, normas, decretos y todo para mi prójimo. Si yo no conozco lo que la Biblia me dice con respecto a mi prójimo, yo estoy mal. ¿Por qué? Porque si yo siembro en mi hermano, en mi amiga o en una persona en particular resentimiento, odio, violencia, eso es lo que ella me va a dar a mí. Esa tierra me va a producir espinos y cardos porque yo los di. Porque mi comportamiento hacia esa persona es de espinos, cardos, es palabras deshonestas, es mentira, es violencia, es agresión, es chisme, todas las obras de la carne que me habla el Señor. Pues de allá para acá yo lo voy a decir. Esa será mi cosecha. Pero ¿por qué esa persona se porta así? Mirémonos si es que mi conducta, mi comportamiento está llevando a que esa persona reaccione contra mí. Y lo otro, que también hay reglas, normas para mí. Porque fíjense lo que dice el Señor. Primero Dios, segundo mi prójimo y por último yo. Vuelvo y les repito lo que les dije a ustedes en la enseñanza. Si yo no tengo nada bueno que ofrecerme, tampoco le ofrezco nada bueno a los demás. Si una pareja o si una persona solo me ofrece a mí violencia, agresión y todo eso, pues eso es lo que yo le voy a dar a los demás. Por eso a veces nosotros con las personas, con los hijos, con los allegados, tenemos reacciones y nos comportamos mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy recibiendo de parte de alguien. Entonces, aquí lo que el Señor me está diciendo, 3 cosas debes tener en cuenta. Primero, las leyes de Dios, los mandatos, los decretos, las ordenanzas, los preceptos, todo lo que el Señor tiene escrito en su palabra, que son 613. Y ahí hay de todo, para lo que quiera usted, analice lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, si usted cumple el primero, que es oír y amar a Dios, usted ha cumplido todo. Porque si usted ama a alguien, ¿usted busca hacerle daño? No. Si nosotros amamos a alguien, ¿usted busca robarle? No. Al contrario, buscamos cómo la persona surja, cómo la persona crezca, cómo la persona llegue a encontrar ese objetivo que está buscando. Y dice que el segundo es la tierra que está condicionada con respecto a quién. Al hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Nuestro comportamiento, vuelvo y se lo repito para que no se le olvide, para que usted diga, es que mi familia, no, porque no nos miramos nosotros, no mire su familia. Mírese la vida que tiene para que usted pueda mirar la paja o la brizna en el ojo ajeno. Aquí no está ni para que usted diga, ¿cómo me gustaría que Pepito? No, es que no es para el Pepito, es para nosotros. No le chutemos la palabra a los demás. Usted tómela. Porque si usted está acá y Dios le permitió venir acá, es porque el Señor quiere
que corrijamos. Es para que usted escuche el mensaje, escuche la palabra, y cuando usted salga diga, listo, Señor, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ya sé, Señor, que mi vida espiritual, mi parte financiera, mi parte del hogar, mi parte laboral está mal, es porque yo no tengo una buena relación con Dios. Porque yo no me levanto a orar, porque no leo la escritura, porque no escudriño, porque no busco la sabiduría de Dios en la palabra y tampoco cumplo el mandato de venir a congregarme. Entonces, estas cosas es lo que nos tiene que llevar a que usted y yo nos cuestionemos, sopesemos por qué la situación de mi casa, por qué la situación de mi vida espiritual, por qué la situación de mi parte financiera, por qué mi situación, la que usted en este momento esté viviendo. Ya sabe que de acuerdo a lo suyo es lo que usted está recibiendo. Es lo que cada uno de nosotros estamos cosechando en un momento determinado. Por eso, vuelvo y se lo repito, cuestiónese, analícese a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? ¿Qué dice el Señor con respecto a aquello? Y de ahí nosotros podemos entender que tenemos una tareita por hacer. No mirar, vuelvo y le digo, el comportamiento de mi hermano, sino mirarme el mío. Ese es el objetivo. Allá que cada cual mira a ver cómo se matan las pulgas, cómo hace la forma y la manera, pero aquí yo tengo una tarea con quién, conmigo. Porque es que es su alma y su cuerpo los que van a ir delante del altar de Dios. Y el Señor necesita que usted y yo vayamos perfeccionados, que vayamos en gloria y que vayamos a recibir nuestros galardones de una labor, de un trabajo y de una tarea que nosotros, el Señor nos dejó hacer. ¿Listo? Ahora, dice que regula la tierra para que usted y yo obtengamos beneficios. Lo que regula la tierra o lo que me hace que yo reciba los beneficios, que reciba las misericordias, que reciba muchos regalos de parte de Dios, se llama la obediencia a la ley de Dios. Conózcala, escúchela, guárdela, cuídela y póngala por obra. Porque de nada le sirve que usted se conozca la palabra de Dios al derecho y al revés, pero a mí no me da digamos, no quiero ponerla por obra. Entonces simplemente es un conocimiento más. Si usted leyó el libro de 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, o el Principito, entonces más o menos los libros que yo leí. Porque no soy muy buena lectora con libros del hombre, sino aprendí a leer la escritura. ¿Ya? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, hay un conocimiento que el Señor nos está dando, pero este conocimiento debe ir acompañado de el hacer la voluntad de Dios con respecto a lo que me dice la escritura. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la palabra, en cada parte que Dios le dice, Él le dice qué usted tiene que hacer. La Biblia me dice en cada capítulo, en cada versículo donde me hace la exhortación, donde me da el contenido, me dice, esta es la forma como usted tiene que hacerlo. Este es el cómo de lo que yo quiero. ¿El problema cuál es? Que nosotros leemos, pero no estamos prestando atención a lo que estamos leyendo. Por eso el Señor nos da la instrucción, nos da la enseñanza y luego le dice, ahora póngalo por obra. Y si usted lo pone por obra, viene esto, viene esto, viene esto. Pero si usted no pone por obra, viene esto, viene la maldición, viene la hambruna, viene esto. Porque yo me rijo por leyes. Porque yo controlo todo con las leyes. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, obedezca la palabra del Señor. Dice, el hombre creado por Dios debe cumplir leyes expresadas en mandamientos, preceptos, ordenanzas, para que todo le salga bien. Pero a mí nada me sale bien. Entonces uno dice, razonemos.
¿Estás haciendo esto? ¿Estás leyendo la Biblia? No la entiendo. Eso es una excusitis aguda porque usted no quiere leer. Porque como alguien me dijo, ¿tengo que leer todo este montón de letras? Ay, no, qué aburrido. Yo creí que tenía muñequitos. Ah, pues cómprese una Biblia de niños. Si le gustan los muñequitos, ¿cierto? Porque esas son personas que no aman al Señor. Y cuando a mí no me llama la atención leer la escritura, escuchar la palabra o hacer un canto al Señor, yo no lo amo. Porque a través de estas cosas es como yo me deleito con su presencia. Es como yo me puedo conectar con Él. Es como Él me puede corregir, me puede hablar, me puede mostrar lo que Él quiere mostrarme. Pero nosotros, como seres creyentes en el Señor, hermano, hay algo que nos cuesta mucho trabajo y que nos gobierna mucho a nosotros, es la pereza. Mucha pereza. Pero a usted no le da pereza sentarse en el televisor 3 horas a ver películas, a ver una novela. Eso sí no le da pereza. Metiéndole a su cuerpo lo que no debe ser. Y en la medida que usted pasa ese tiempo allí en la televisión, ¿qué va haciendo el diablo? Le va poniendo pereza, desánimo, y le va llenando la cabeza de cucarachas con respecto a lo que usted está viendo en la novela. Y ahora que todos los hombres son guapísimos, son extraordinariamente hermosos, porque uno dice, Dios santo, uno no ha visto tantos hombres tan lindos y todos así. ¿Ya? Entonces, está bien, Víctor. Entonces, fíjense que uno dice, y es la cantidad digamos, cómo el enemigo ha desviado la atención de nuestros ojos hacia a esas personas o esos hombres que son muy simpáticos, que despiertan en una persona o en una mujer algo, porque es que nuestros ojos son los que nos van a llevar a que mi cuerpo empiece a sentir cosas. Sí, desafortunadamente, y qué penita, hay algunos que tienen una conducta inmoral, no quiero decir lo otro porque si no me cierran el canal, que tienen sus conductas inmorales, ¿ya? Y uno dice, sí, que pase el siguiente, ¿cierto? Sí, se desanima, pero bueno, y eso no lo puede, las que ya tienen, no miren para otro lado, miren para el frente, ahí el que tiene. Dice el Señor, Dios cuando creó al hombre, le entregó unas leyes, unos mandatos que debe cumplir para obtener lo que Dios busca con su creación. Vuelvo y le repito, por eso usted siempre van a encontrar, y aquí vamos a corregir algunas cosas, vamos a aprender otras, porque cuando uno empieza a estudiar a Abraham, uno dice, uy, Señor, pero a mí me enseñaron esto. No, eso no es esto. Entonces tiene que entrar uno, como decía una vez Betsy, hay que resetear, o hay que desaprender para aprender, porque nosotros somos muy dados a oír otros que me enseñaron y yo cuando vengo y miro digo, no es lo que me están enseñando, porque yo tengo que buscar siempre el origen de la palabra, y el origen de la palabra y el verdadero significado y la verdadera traducción me lo da el hebreo. Me lo da el pensamiento del Señor. No lo que diga el hombre, el teólogo, el no sé qué, porque muchos de ellos están errados con respecto a lo que me dice la Biblia. Y cuando uno entra y mira, dice uno, uy, pero a mí me dijeron esto, y mire lo que me está diciendo el Señor en la Biblia. Mire lo que el Señor me está diciendo en su pensamiento. Tengo que borrar y escribir lo correcto. Porque hay algo que yo entendí cuando escuchaba la enseñanza del doctor el domingo pasado. Y es algo que usted debe tener acá y acá. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos enseñará todas las cosas. Es el Espíritu de verdad, el que tenemos aquí. Y el Espíritu de la verdad es la palabra, es la instrucción. Es el que nosotros nos pongamos a escudriñar la palabra,
para que usted no se deje engañar de tanto viento de doctrina, que porque es Pepito, que porque es no sé quiéncito, y a mí ni los títulos, ni la cantidad de gente, ni de eso, para mí tengo en cuenta. Yo es que si yo escucho y lo que está hablando no dice la Biblia, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no voy a contaminar mi conocimiento, o yo no voy a contaminar mi enseñanza que Dios me trae por algo que el hombre dijo y que de pronto me movió la emoción, me movió algo por allá adentro y yo digo, ah, sí, es que lo dijo. No, a mí no me interesa lo que dijo Pepito, me interesa lo que dice la Biblia. ¿Ya? Dice, ahora, así como Dios, fíjense que yo veía algo cuando yo llevo 15 días estudiando esta temática, esta enseñanza. Todo el día, aparte que hago las enseñanzas del programa y luego me pongo a estudiar esta temática porque fue difícil para mí. Y dice el Señor que si usted, cuando Dios dio inicio a la creación, Él dijo en el primer día, era bueno. En el segundo día, era bueno. Era bueno, era bueno. Luego, todo lo que Dios estableció es bueno. Es bueno. Entonces, ¿por qué nosotros cuestionamos lo que me dice la Biblia y lo ponemos con lo que me está diciendo un hombre? Que el hombre de hoy en día me está llevando es a que nos habla de acuerdo a lo que usted quiere escuchar, de acuerdo a sus falacias, de acuerdo al vientre, de acuerdo a lo que quiere y no lo que Dios nos ha mandado a hablar. Por eso el que ha sido llamado para ir en el nombre del Señor, no es fácil la tarea. Las situaciones serán duras y difíciles. Los lloros y los lamentos y las rasgaduras de vestido y el echarme ceniza y silicio lo necesita. Para que no hablemos en nuestra propia cuenta, para que las palabras de mi boca salgan conforme a lo que dice el Señor, con humildad, con sencillez, porque es la palabra de Dios. Y dependiendo de lo que Dios la haya elegido, la haya escogido, prepárese. Porque todo será con dolor, con aflicción, con golpe, porque eso lo vimos, con golpes, con situaciones duras y difíciles, pero porque el Señor necesita que usted vaya corriendo a Él y no que huya de Él y de su presencia. Entonces aquí lo que el Señor le entregó a la tierra y le dijo, fructifíquese, multiplíquese, haga esto, haga lo otro. En ningún momento de la creación de Dios, Dios puso algo negativo contra la naturaleza, contra su creación. Dijo que todo era bueno. Dijo que todo era bueno y que se podía comer, que se podía hacer esto. Pero cuando Dios creó al hombre, le dio 5 tareas, 5 responsabilidades, que es lo que nosotros estamos llamados a cumplir. Y para que cumplamos cada una de ellas, Dios tiene que hacer su tarea con nosotros. Porque la forma como Dios me trata a mí no es igual a la manera como Dios los trata a ustedes. No es igual. ¿Por qué? Por tiempo, por conocimiento, por ministerio y por responsabilidad delante de Dios. Y lo primero que el Señor le dijo a Adán, lo primero que Él le dijo, ¿qué fue? Propagar la raza. Fructifíquese, multiplíquese, llene la tierra. Esa es la tarea primera que Dios le dio a Adán y Eva. Fructifíquese, multiplíquese, sojuzgue y llene la tierra. ¿De qué? De chinitos. ¿Ya? Eso era la primera tarea de ¿quién? Del ser humano. La tarea de Adán. ¿Por qué? Porque a través de los hijos viene la descendencia. Viene a que la palabra de Dios y el objetivo de Dios no se trunque aquí. ¿Y ahora para dónde cojo? Si aquí ya entonces tengo que coger por otro lado. Hasta aquí llegó su bendición, hasta aquí llegó lo suyo. Y ahora esto que era para su descendencia, venga, se la doy a usted, que usted sí cumplió, sí estableció.
Lo segundo que Dios nos dio, que es lo que Cristian nos viene hablando, dice es, Él le dijo al hombre, y le dice a usted, y me dice a mí, y a todos aquellos que llegamos al camino del Señor, someta la tierra, sométala a la palabra de Dios, someta su conducta, su comportamiento a las leyes de Dios, al mandato del Señor, a lo que Él dice que se tiene que hacer, porque nosotros somos tierra fructífera. Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos unos dones. Y esos dones nos los dio el Señor, ¿para qué? Para avanzar en el reino y para que el reino del Señor no se detenga, sino siga avanzando. Por eso el Señor dice, someta la tierra, pero se lo estaba diciendo a Abraham, a Adán. Pero aquí llévelo usted hacia usted, me está diciendo al Señor a mí. ¿Qué tengo que someter? Mi carácter. ¿Qué tengo que someter? Mi forma de hablar. ¿Qué tengo que someter a la ley de Dios? Que no chisme. ¿Qué tengo que someterme? Que no puedo hablar, no puedo hacer, no puedo ir en contra de lo que la Biblia me está diciendo que no lo puedo hacer. ¿Qué es lo otro que le dijo el Señor? Así como le dice someta, no solamente, y también ahora le está diciendo, tenga dominio sobre lo que yo le da. Tenga dominio. Y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio. El dominio propio, ¿cierto? Por eso el Señor le está diciendo, ¿qué se nos sale de control? Someta esa ira, ese enojo, esa mentira, esa obra de su carne, sométala aquí. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre su enojo. Entonces voy a buscar con la persona que tuve la diferencia, que tuve el altercado, que tuve la batalla, que tuve la lucha, que me agarré los pelos, que le tiré los platos, que le hice lo que. Ahora venga, no me quiero ir a dormir sin estar en paz con la persona con la que tuve la diferencia y el altercado. No le hablo. ¿Y dónde está mi orgullo? Pues déjeme decirle que por orgullo el diablo está afuera. El orgullo no es bueno. Y entonces, ¿dónde está mi valor? Su valor se lo da el Señor cuando usted se someta a la palabra de Dios. Y dice el Señor aquí, dice, tenga dominio. ¿Pero a qué le dijo? Sobre los animales. Tenga dominio sobre ellos. Porque hay unos animales que son domésticos, que usted los podemos tener en casa, como son los gatitos, los perritos, los conejos. Pero usted no puede tener un león, porque si no le da de comer, usted es el plato siguiente. Y nosotros hacemos las cosas al revés. ¿Por qué? Porque siempre en el corazón del hombre hay algo que se llama inclinación hacia las cosas de maldad. Siempre, hermano, usted no venga a decir, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no? Ya, eso lo que usted está hablando está diciendo que Dios es mentiroso, porque usted es santo y no, ¿cómo así? Que la pastora me está diciendo eso, claro. Y dice el Señor también, ahora, así como la otra tarea o la otra responsabilidad que Dios le entregó a Abraham es, labre la tierra, cuídela para que pueda comer de su fruto y de las hierbas que en ese momento ellos estaban disfrutando de ese sitio que le dio el Señor a Adán. ¿Qué dice el Señor? Dice, labre la tierra, es decir, empiece a mirarse. ¿Qué tengo en mi corazón que tengo que cambiar? Debo cambiar. Usted y yo sabemos cuál es nuestra tarea y cuál es la lucha. No diga, sí, yo voy a quitar esto y esto, y si no es capaz con el primero, menos con el segundo. Y no sea que dominando el primero, controlando el primero, el resto ya viene por añadidura. Porque ese primero es lo que la va a llevar a usted a que el resto se manifieste y a que el resto tenga una manifestación en nosotros. Por eso aquí el Señor le está diciendo, labre, empiece a mirar, a decir, a mirar. ¿Qué me lleva a mí a tener esa actitud? ¿Qué me lleva a mí? ¿Cuál es ese trauma?
¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál fue esa actitud? ¿Cuál fue esa desilusión que yo viví y que ahora cada rato se me revientan los sparkis y peleo con el mundo entero? Porque ese día se levantó el parche y peleó hasta con el mundo entero. Porque hay una raíz de amargura. Hay una raíz de amargura en mi corazón. Y mientras nosotros no saquemos esa raíz de amargura, de resentimiento, nosotros no vamos a tener dominio y control sobre ciertas situaciones, porque hay algo que siempre está como la crispeta, a lo que se calienta en el aceite, Por eso tenemos que entrar a controlar. Bueno, Señor, ¿cómo lo hago? Señor dice, si usted está muy enojada con su familiar, ¿qué dice la Biblia que debo hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debe hacer? No se ponga el sol sobre su enojo, vaya, busque. Eso es lo que yo tengo que hacer. Es que las cosas son muy claras lo que dice la palabra. Leemos, pero no sabemos lo que estamos leyendo. El Señor dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Busque la paz y sígala. Eso es lo que yo tengo que hacer. Muérdese la lengua y vaya, dígale al hermano, a la hermana, al vecino, a la tía, al tío, ¿sabe qué? Me dejes llevar, no sé qué más. Pero es que usted también me la saca, me la vuelve. Y usted no está haciendo nada, mija. Reconozca su pecado y el resto lo hará el Señor. Vaya, póngase en paz con la persona y el resto, déjelo que lo haga el Señor. Pero no haga lo que el Señor dice en su palabra. Labre esa tierra, ese pedacito, ese espino, ese cardo, esa serpiente, ese escorpión, esa oscuridad que tenemos nosotros en nuestro corazón. Hermanos, si usted leyó o lo que yo aprendí en Isaías cuando el Señor me dijo, Jehová tu Dios te instruye y yo soy el que te voy a enseñar lo recto. Pero para que el Señor me enseñe lo recto, transparente, honesto e íntegro, necesito la varita, necesito el palito, necesito el horno de tierra, de lo que sea, pero necesito meterla allá. Porque si usted analiza, el Señor dice en la palabra cómo se tiene que tratar el eneldo, cómo se tiene que tratar el comino, cómo se trata el grano de trigo, cómo se tratan las cosas. Y ahí el Señor lo va a utilizar en nosotros. Porque el Señor dice que el eneldo es con varita, unos golpecitos. Pero la Biblia dice, pero eso no será para siempre. Eso lo dice la Escritura. El comino es con una cosa de madera así, ¿para qué? Para que una parte salga la semilla y en el otro quede la cáscara. O sea, Dios sabe que nosotros somos tierra y qué tipo de semilla va a sembrar en nosotros, pero para poderla sembrar necesita preparar mi tierra. Necesita sacarme el vidrio, la piedrita, la cizaña, todo. ¿Para qué? Para que su tierra sea buena y cuando venga la palabra, usted dé el fruto que Dios está esperando. Pero somos nosotros los que tenemos que tener cuidado de ¿qué? De lo que hay a mi alrededor, el viento, las heladas, los calores, el sol, la noche, los bichitos, no sé qué, no se coman lo que Dios viene haciendo conmigo. Porque eso me lo dice la Escritura. Hasta cuando ya nosotros seamos fuertes, como dice el Señor. Porque cuando las cosas van creciendo, son sencillas, son débiles, ¿cierto? Son fáciles de arrancar, son fáciles de que los animales, hay algunos que les gusta comerse los cogollitos. Entonces, si nosotros no nos fortalecemos con el Señor, si nosotros no estamos metidos con las cosas de Dios, entonces vendrá el enemigo y me arrancará lo que Dios ya hizo. ¿O no lo dice la Escritura cuando me habla sobre los tipos de tierra y semilla? Dice que vienen las aves y ¡fum! Y las aves en la Biblia es el demonio, ustedes ya lo saben porque se lo dice Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor, labre la tierra, hermano.
¿Qué es lo que hay en su corazón? Mire, si a usted le gusta meterse en la vida de los demás, vaya, métase allá en su cuarto a orar para que no se entere de los problemas del vecino. No participe de esas conversaciones. Ciérrele la puerta, ciérrele los oídos. Si a usted la llaman para decirle pim, pam, pum, pem, pa, y usted dígale, y sabe que yo estoy ocupadita, chao, 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 chao. A mí no me diga nada, no, a mí déjeme quietita. Y listo, y de que usted le haga 100 veces lo mismo, la persona va a decir, no, yo con ella no, porque no es que ella me cuelga, no es que ella me... ¿Por qué? Porque la persona ya entendió. Pero si usted participa, y usted también hace sus comentarios, y nosotros también hacemos la cosa, pues ella va a estar ahí, ¡pim!, como la mujer gotera, ¡ta, ta!, hasta que al fin se rompe todas las cosas. Cuidémonos porque el enemigo puede utilizar a cualquiera para sacarle a usted de las cosas de Dios, para que perdamos el control, para que perdamos la paz con Dios. Y si somos volátiles, si somos reactivos, como dice el doctor, pues si usted pone un fosforito en la candela, ¿qué hace? ¿Cierto? Si usted es así, entonces evite todas esas conversaciones, evite todas esas cosas y listo. O si usted sabe, no haga comentarios, pero tampoco se deje envenenar su corazón. Pero todo eso depende de mí, hermano, y del tipo de relación que tenga usted con Dios. Por eso el Señor dice, son leyes. Usted quiere la paz, hay unas leyes. No escuche al adversario. Usted quiere caminar en esto es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Porque no hay cosa más hermosa y no hay cosa más extraordinaria que la paz, hermano. Es la paz. Yo prefiero salir corriendo y no enterarme de nada, irme allá y meterme en la palabra y no pensar en nada, porque la paz vale oro, más que oro. Entonces, usted sabe que todas esas situaciones la llevan a que usted se enferme, que usted esté esto, que usted esté aquello, que usted diga, no, sabe que a mí me enferma esas cosas. Allá, que cada cual resuelve sus problemas, se saque las pulgas y los piojos como quiera. Pero a mí déjeme en paz. Entonces, es lo que dice el Señor. Ahora, fíjense que lo que dice el Señor iniciando Génesis, dice que Él a todo le dijo fructifíquese, multiplíquese, a los animales, a las aves, a los animales de la tierra y a los peces del mar. Pero a ellos no les puso condiciones. Para ellos no hay condiciones de no, como sí lo hay para nosotros. Y por eso el Señor en la quinta responsabilidad que nos ha entregado el Señor, dice así: abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el comer del árbol trae desobediencia. La desobediencia me trae muerte. Y esa muerte hace referencia a la separación de Dios y con todos sus beneficios. El único que tiene prohibiciones, leyes que prohíbe, que no son permitidas por Dios, somos nosotros. Porque Dios conoce nuestra naturaleza. Y si usted mira ahora, hasta aún los animales en estos tiempos están yendo en contra de sí mismos. Atacan a sus mismas crías. Tienen sus animalitos, salen y se van y los dejan ahí recién paridos. ¿Por qué? Porque la tierra también está dando mal fruto, como dice el Señor en su palabra. La primera vez el Señor limpió con el lavamiento del agua, que es el diluvio, para que la tierra fuera lavada de la maldad. Pero como la tierra volvió otra vez con más fuerza, con más ímpetu, con más... Ahora el Señor dice, ahora no es con agua, es con fuego y todo será quemado. Todo será quemado porque el fuego, recuerde que el fuego purifica, santifica, el fuego quema y el fuego representa la presencia de Dios. Por eso la tierra se está quemando, hermano. Por eso la tierra está entrando en un proceso. Eso lo dice el apóstol Pedro. Que la tierra, el juicio que viene para la tierra es el fuego. El fuego que va a purificar la tierra, ¿para qué?
para que cuando vengamos ya el resto de la eternidad a vivir con el Señor, maldad no haya sobre la tierra. Por eso el Señor a cada uno de nosotros nos está limpiando, purificando, haciendo una tarea con nosotros mediante la presencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de verdad el que mora en usted, hermano. Es el Espíritu de verdad el que mora en usted, y esa presencia del Espíritu Santo en usted es lo que la va a llevar a que usted permanezca con Cristo. Si no tenemos esa relación vertical entre el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo yo voy a tener una permanencia con Jesús? De ninguna manera. Porque hay una ley, hay unas normas. El que es hijo de Dios es guiado, es instruido, es cuidado y es hijo de Dios por el Espíritu de Dios y la obra que hace el Espíritu Santo con nosotros. Vayamos, por favor, a Génesis 2:7. Dice Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. El 8. Y plantó Dios un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. 2:9. Y Dios hizo que brotara de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimentarse. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué nos está hablando ahí el Señor? Primero el Señor dice que nosotros fuimos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra. Por eso, así como la tierra tiene que ser cuidada, la tierra tiene que ser abonada, la tierra tiene que ser labrada, la tiene que ser regada, la tierra tiene que ser sembrada, nosotros también. Porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Y nosotros, el Señor por eso, a través del Espíritu Santo, va a labrar mi tierra, va a labrar mi corazón para poder sembrar la semilla según el fruto que Dios quiere que usted y yo demos para Él. Porque el fruto es para Él, para los demás y para mí. Porque si yo cambio mi carácter de agresión, de violencia, de pleito, de disensión por paz, tranquilidad, pues ¿quiénes van a disfrutar? Primero los que están a mi alrededor, ¿cierto? Y segundo yo. Y tercero, le he permitido al Espíritu Santo que manifieste o que germine el fruto de la paz, de la tranquilidad, del dominio propio. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y no solamente decir, sí, sé que tengo que cambiar, pero no hago nada. Sí, ay, sí, es que me he dado cuenta de eso, pero no hacemos nada. No, ya usted identificó su problema, ahora dígale, bueno, Señor, ¿aquí cómo lo hago? Vaya a la Biblia, hermano. No espere que todo se lo den mascadito. No espere que venga el Señor con el suelo, le inyecte para que usted ya tenga todo. No, porque toda nuestra tarea y todo lo que hay acá es lo que dice en Eclesiastés el rey Salomón. Trabajo y esfuerzo debajo del sol nos toca a nosotros. No espere que todo se lo den a usted, no espere que todo se lo den en bandeja de plata, hermano. Aquí el Señor nos mandó a labrar, el Señor nos mandó a trabajar, el Señor nos mandó a hacer una obra. Y si no lo hacemos, ¿qué dice el Señor? No coma. Entonces no tiene derecho a sentarse a decirle mi comida cuando usted no trajo nada, cuando usted no participó, cuando usted no hizo nada. Y aparte de eso le dan y entonces pelea. Ay, yo no quería lentejas, yo quería alberja. Ay, pero yo no quería arroz, yo quería era otra cosa. Pero usted dio algo para que venga a exigir. Porque la gente que menos da es la que más exige, es la que más gorro monta. Eso es así, hermano. La gente que menos participa de las cosas, la gente que menos apoya a una causa, es la que más aguijón es dentro de ese proceso. Porque se nos hace fácil juzgar a los demás, como no estuvimos ahí, como no sudamos la camiseta, pues se me hace fácil hablar. Pero cuando estoy metida en el fuego, cuando estoy metida en la prueba, puedo entender la problemática de los demás. Puedo entender la situación de los demás. Y dice la palabra del Señor, dice, entonces Dios formó al hombre
y nos dio que espíritu de vida en nosotros. ¿Y qué dice el Señor? Dice, y plantó Dios un jardín en el Edén al oriente y puso allí al hombre. Mire, hermano, esta palabra puso es muy importante que usted la tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios a Adán le dio un sitio, le dio un lugar preparado por él para que el propósito del Señor, que era llenar la tierra, que era dominar y que de ahí Dios haría un pueblo para sí, es lo que él tenía que hacer, lo que tenía que cumplir. Por eso el Señor dice, hay un sitio, hay un lugar, hay un espacio en donde nosotros vamos a ser formados. ¿Cuál es? Su casa, su trabajo, el vecino, su actividad, su empresa. Ese es un espacio que Dios va a utilizar para formar su carácter, para que nosotros nos establezcamos como pueblo de Dios. Pero también la Biblia me habla, hermano, que hay unos espacios sagrados que son importantes que en nosotros exista para que yo pueda dar el fruto que el Señor está buscando. Si usted analiza y usted mira la palabra de Dios, ¿cuáles son esos espacios sagrados? El tabernáculo, el templo, la casa de Dios, su corazón, son espacios sagrados que Dios necesita. ¿Para qué? Para que usted pueda fructificar, para que usted pueda darle la tarea al Señor y cumplir el propósito del Señor. Tenemos que buscar en mi corazón ese espacio para el Señor. Tenemos que aprender a amar al Señor con todo, con mi corazón, con mi alma, con todo mi ser. Y para poder amarlo tengo que cambiar primero la mente, que es la que tiene los problemas. Mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, nosotros no vamos a cambiar las actitudes y tampoco vamos a encontrar respuestas que estamos buscando. Porque la mente es la que me está jugando. Yo escuchaba hace unos días a un señor, creo que era como un psicólogo, porque están trabajando mucho con los psicólogos, debido a los problemas mentales que tiene el mundo. La gente tiene una cantidad de procesos en su mente, de una mente turbada, incrédula, una mente con muchas situaciones, que eso, decía el psicólogo, que eso se ha dado producto ¿de qué? De la violencia. ¿Producto de qué? De las situaciones que está viviendo la tierra. El mundo ha entrado en un caos de miedo, de temor, de angustia, de afán, de zozobra, y la mente es la que está llevando a que el hombre atente contra sí mismo o atente contra los demás. Los problemas mentales que tiene el mundo son gravísimos, hermano. Y yo decía, mi Señor, y por ahí he oído algunos pastores que están hablando sobre la mente, que hay que trabajar la mente, que la mente de Cristo, la mente mía no es la de la carne, es la mente de Cristo, la mente del Espíritu Santo, la mente del Señor. Y hasta cuando yo no me meta a estudiar la palabra de Dios, ¿qué me dice la Escritura? ¿Qué me limita? Me fui con los desórdenes en mi mente. Y eso es, yo estoy viendo, yo decía, uy, Señor, amén por los que están estudiando psicología o los psicólogos, porque van a ser usados en gran manera por la del hombre. Y porque uno vaya al psicólogo no quiere decir que usted está loco, necesita tener una dirección, porque el ambiente, el hombre no es capaz de captar lo que el Dios lo está poniendo con fuerza. Y si nosotros no nos alineamos a lo que dice el Señor, me fui. Y tengo confusión y no sé si al Señor le gusta el amarillo o el rojo. Y perdemos el tiempo en cosas baladíes. Yo no sé si el Señor quiere que duerma boca arriba o boca abajo. Uy, uno dice, uy, Dios mío, pero ¿qué le pasa a la gente? Y perdemos el tiempo en cosas que no son. ¿Será que nosotros pasamos la tribulación o no pasamos la tribulación? Yo digo, ¿y a mí qué me interesa si voy o no voy? A mí me interesa es que si vamos a pasar, yo esté lista para hacerle la guerra al demonio. Si voy a irme, esté lista para irme con el Señor. A mí qué me importa si voy a pasar o no voy a pasar la tribulación. Eso a mí me interesa. A mí me interesa estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea las dos cosas, es como el Señor va a probar a su pueblo. Si el Señor sabe que yo voy a ser una cobarde y no voy a darle la talla a Él, pues Él me lleva.
Listo, venga, mijita, porque es que usted va a ser quemada. Y usted se me va a ir con el demonio y resulta que yo la tengo a usted aquí para el reino. Y perdemos el tiempo en eso, hermano. Y una cantidad de cosas que uno ve en la Biblia o en las redes sociales. Uno dice, pero ¿por qué no enseñamos la verdad? Enseñemos la Biblia, porque si usted conoce la palabra de usted se puede enfrentar a cualquier situación que haya allá afuera. Que hay allá afuera, hermano. El pueblo del Señor, cuando lo sacó de Egipto, ¿sabía pelear? No. ¿Sabía pelear? No, ellos salieron sin saber para dónde iban. Vamos para allá, pero para allá, ¿para dónde es? ¿Pero qué le dijo el Señor? Vámonos por aquí, porque necesito pasarlos por el desierto para mostrarle a cada uno de ustedes qué hay en su corazón. Pero lo que yo quiero es que independiente de la prueba, de la hambruna, de la pestilencia, de no sé qué cosas, usted diga, Dios mío eres tú. Independiente del proceso, independiente de la situación. ¿Y qué hizo el Señor? No los mandó a la guerra, pero ¿quién peleaba? No era Dios. Cuando llegaban a la guerra, yo me imagino todos asustaditos. Ay, Dios mío, ¿cómo será este enemigo? ¿Cómo será este Madianita? ¿Y cómo será? Cuando llegaban ya estaban muertos. ¿Qué decía el Señor? Recojan el botín. Y claro que sí, la joya, los camellos, los burros, la vaca. Ese es Dios. Porque Dios sabe hasta dónde somos capaces de llegar. Dios sabe hasta dónde su prueba. Las pruebas nosotros somos capaces de soportarlas. ¿De por qué nos afanamos? Si pasamos o no pasamos. Para mí, no me interesa. Que los demás se estén tirando de los moños y de las greñas, no me interesa. Si pasamos o no pasamos, lo único que yo le he dicho al Señor y le he llorado es, Señor, si me voy a ir, que esté lista para entrar en el reino. Si me voy a quedar en la tri o en la gran, entonces que yo esté lista para entrar y dar la vida por el Señor, como la dio Pedro, Pablo, Juan y los demás. ¿No es esa no es la lógica? ¿Sí o no? Porque si usted da la batalla y da la vida por el Señor, ¿qué dice el Señor? Corona de gloria usted recibe. El que da la vida por mí, ¿qué pasa? Ese es mi discípulo, dice el Señor, ¿cierto? Ha ganado porque ha dado la vida por mí, porque usted la ha ganado. Pero si tenemos miedo y terminamos diciendo Jehová, el Alá o cualquier otra cosa es mi Dios, porque eso es lo que se está fundando, se está levantando. O usted no sabe que las grandes religiones del mundo están reunidas, estableciendo los parámetros para venir contra los que predicamos el Evangelio de Cristo. Allá están reunidos todos los grandes de todas las religiones, las cabezas más grandes, reunidos ahí. Son 3 las que van a salir. Usted se alinea aquí, usted aquí o aquí, y si no, al horno o a espada o lo que sea. Porque eso es lo que dice la Escritura. Lo que yo veía anoche es, y yo decía, Dios mío, cada día nos acercamos más a las cosas. Señor, si tenemos que irnos, perdónanos, límpianos, prepáranos y nos vamos. Si tenemos que dar, entonces afilemos la espada. Ayúdame, Señor, para poder resistir el día malo, como dice la Escritura. Para no quedarme, para no ser quemado. Es lo que me enseña la Escritura y es lo que, digamos, lo que yo entendí. Dice el Señor esta palabra, hermano, puso, poner, pondré. Cuando nosotros encontremos cualquiera de estas formas, como está conjugada la palabra, todas ellas, puso, poner, pondré, hace referencia al objetivo que tiene Dios con su iglesia, con sus elegidos, redención. Ese es el significado hebreo de la palabra poner, pondré y puso. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Redimirnos. Si usted va a Levítico, en el capítulo 25 de Levítico, usted encuentra 19 veces la palabra redención. Si usted va a Levítico 19, 30, usted encuentra 19 veces la palabra redención. Y la palabra redención es la que más se encuentra en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24?
¿Qué dijo, hermano? ¿No leen la Biblia? Cuando oiga que guerra, rumores de guerra, hambrunas, pandemias, ¿qué dice? Tiemblen de miedo. ¿Qué dice? No teman, estén tranquilos. ¿Por qué? Su redención está cerca. Jesús vino con una finalidad: salvar mi alma, perdonar mi falla, mis culpas, mis transgresiones. A eso vino Jesús. Pero ahora tenemos una tarea, hermano. Tenemos una tarea con el cuerpo, porque el que va a ser redimido es mi cuerpo, para que mi cuerpo natural, mi cuerpo terrenal, sea cambiado por el cuerpo espiritual, el mismo con el que salió Cristo después de haber resucitado. Es el cuerpo el que va a ser redimido, lo dice el apóstol Pablo. La redención de nuestro cuerpo. El alma ya ha sido perdonada, pero es mi cuerpo el que por eso el Señor nos habla tanto de no haga esto, no coma esto, no se ponga esto, cuídese aquí, cuídese allá, cuídese, porque es el cuerpo el que va a ser redimido. Y por eso lean, hay una aplicación en el celular que ahí le dice, usted escribe una palabra y ahí le sale, si se encuentra 5,000 veces, y le sale las 5,000 veces donde está escrita la palabra. Pero la palabra que usted más se encuentra en la Biblia y de la que nos habla especialmente el libro de Levítico es la redención. La redención, el redimido, el redimir. Porque eso es lo que hace y eso es la finalidad del Señor, redimirnos. Es lo que me enseña la palabra del Señor. Ahora dice, puso allí al hombre que había formado. Ahora fíjense que dice, y Dios hizo, quiere decir hacer. Hizo que brotara de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimentarse. Ahora, fíjese que aquí lo que analizaba y miraba, que los problemas del ser humano, cualquiera que sea, empiezan por sus ojos, por nuestros ojos. ¿Qué le decía yo ahorita a usted de todo esto que estamos viendo? Los hombres, las mujeres, aún ahora muestran los niños ahí en sus cosas, porque son mentes depravadas. Son personas que no se aman ni se valoran, ni se respetan, que tienen que mostrar sus partes o tener algunas actitudes porque no tienen valor y no se aman a sí mismos. Entonces, como no se aman, entonces, ¿qué hacen? Se muestran. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace el varón o qué hacen las personas del mismo sexo que tiene una conducta o una mente perversa, como la dice Pablo? Desearla y hacer cosas, como dice el Señor, con la foto o con el video que la persona está haciendo. Y yo estoy participando de eso. Hay que tener cuidado, hermano, y hay gente que pasa todo el día y se para aquí y sigue. Y allá la olla se le quemó, y allá el baño sin lavar, y allá las cosas sin hacer, y menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, a través de todas esas cosas, adormece su parte espiritual para que usted no busque del Señor, sino que pase días, horas, noches viendo las redes sociales. Ahora hay que mirar qué va a pasar ahorita con la muerte de la reina, porque ahí viene un estremecimiento y ahí entra lo que dice la Escritura. Lea qué quiere decir eso, hermano. Ay, yo voy a esperar a ver la pastora qué me dice, porque como ella sí sabe, ella sí le dedica tiempo, para eso no, ella está. ¿No? ¿Por qué? ¿Y qué tal que Dios le muestre a usted algo que no me muestra a mí? ¿Por qué entonces nosotros queremos vivir ahí como la sanguijuela, ahí pegada, y usted no quiere estudiar, no queremos leer la Escritura? Usted no se imagina todo lo que a mí el Señor me ha mostrado en mis ayunos cuando yo entro a leer la palabra. Es impresionante. Yo decía, Señor, yo en esos libros de los profetas ni fu ni fa, pero ahora sí le estoy entendiendo cuál es la fa y cuál es la fu y cuál es la mi, la si, la do. ¿Por qué? Porque yo le dije, Señor, y cada vez que abro la Biblia para leer, así sea el devocional que nos corresponde en la mañana, yo le digo, Señor, ¿qué me vas a enseñar con lo que hoy tengo que leer?
¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me va a decir, Señor? Y yo empiezo a leer y yo digo, uy, Señor, esa palabra es igual, la dijo Jesús, la dijo Pablo, la dijo Pedro. Y usted, ay, pero usted cómo lo sabe, leyendo la Biblia, mija. ¿Cuántas personas que tienen tiempo en el Señor no han leído la primera vez toda la Biblia? No, Señor, hábleme. Uy, ¿qué dice aquí? Uy, David huye de Saúl. Ay, ¿qué será? ¿Por qué huye? ¿Quién sabe qué será? Usted está esperando que y el Señor le va a dar la lotería. Esa sí es la que yo quiero. No. Tenemos es que sentarnos. Lleve una secuencia, hermana. Lleve una secuencia. Y yo le digo y yo le animo, lea lo que tiene que ver con el Antiguo Pacto, los 5 primeros libros. Dedíquele tiempo porque ahí está el meollo de todo, hermano. ¿Sabe qué? Los 5 primeros libros es toda la profecía de Dios para el mundo y el final de los tiempos. Es los 5 primeros libros. Son las profecías de Dios. Porque usted allí nos dice que hace referencia a cada cosa, cada actitud, cada situación, cada color, cada allí me está hablando de algo del futuro, de algo de la obra de Cristo. Hágalo, hermano. Porque usted cómo va a construir el edificio si usted no tiene la base y el fundamento para poder entender. Porque yo no le he podido hablar de Abraham, porque es que yo tengo que tocar cosas que ustedes saben que hemos aprendido y que no funciona así. Y yo tengo que decir, vea, hermano, es que desde el principio venimos con el conocimiento errado. Porque me lo enseñó fulano, me lo enseñó sultano, me lo dijeron allí o allí o allá. Y resulta que la Biblia me dice otra cosa. Entonces yo tengo que enseñarle a usted esto. Dice, agradable a la vista. ¿Para qué? Para alimentarse. Lo que el Señor me está enseñando aquí en la palabra de Dios, que es a través de símbolos, de animales, de color, de movimiento de las aguas, de todo eso, eso tiene que ver es mi relación con Él. Si usted dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, y usted se imagina un árbol de mamones o un árbol de mango, no. La Biblia me está diciendo a qué hace referencia el Señor con el árbol. Y si usted no lo ha leído, yo lo invito. Porque si usted y yo no leemos, ¿cómo voy a saber? Entonces me voy a imaginar allá, uy, sí, Adán y Eva, allá no sé cómo, y tendría bonito el cuerpo Eva, y tenía buenas sus partes, y ¿cómo sería de simpático? No, esa es la forma y la manera como el Señor me está enseñando a mí, cómo me conecto con Él. ¿Cómo yo me relaciono con Él? ¿Cuál es la forma y cuál es la manera como yo puedo conocer, como le decía el Señor a Claudia? Yo me voy a dar a conocer. Porque yo también, el día que tuve mi encuentro con los 3, me dijo, predican un Jesús que no está aquí. Predican a Jesús solamente como, y no eso no es. Yo le voy a enseñar cuál es la cosa. Es decir, hay que ir a la palabra, hermano, cuando usted entienda, cuando usted comprenda, ¿qué me quiere decir la Escritura? Es que el problema no es que yo venga, bla, 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 pero ¿qué quiere decir ese bla, bla, bla? Yo tengo que explicarle a usted para que usted entienda, porque por algo el Señor nos ha pasado por ciertas situaciones o tenemos un cierto conocimiento para que nosotros le enseñemos y usted diga, uy, ya entendí aquí. Porque cuando yo he leído todo esto que me ha enseñado el Señor, yo he entendido todo lo que yo he vivido. Yo entendí por qué el Señor me sacó de mi casa. Yo entendí por qué yo viví en Cartagena lo que yo viví. Yo entendí las traiciones, las desilusiones y todo lo que he vivido con el pueblo y con los de la calle. Yo decía, uy, Señor, ahora entiendo, ahora sí me toca así como Jonás, ¿cierto? De oídas, pero ahora estoy viendo el porqué de las cosas. Sí, Job, perdón. Y Dios, hermano, si tiene que cortar con lo que sea y a quien sea de su vida, Dios lo hará. Pero usted no se le escapa el propósito del Señor. O somos asequibles y obedecemos al Señor. El Señor dice, ¿sabe qué? Por este ladito es mejor. Gana más.
Llevo años diciéndole lo mismo, corrija, corrija, y usted sigue en lo mismo, entonces venga, el deleite de sus ojos, venga, le quito la vanidad de la vida, venga, le quito lo que a usted me la lleva afuera de mi propósito, venga, yo se lo voy a quitar. Y así usted se revuelque y haga lo que quiera, pero la voluntad de Dios la cumplirá con nosotros. Que no lleve a que Dios corte por lo más sano. No lleve a que Dios haga cosas que nos van a doler más si usted por voluntad, por anhelo de su corazón de hacer lo que Dios le ha mandado, Dios lo haga con suavidad. Pero si nosotros llevamos y retamos al Señor, Él no tiene contemplación de usar la vara, el palo, la espada, la hambruna, la peste, la muerte. Él no se para en pelos porque Él no es de emociones, Él es de convicciones. No rete al Señor, no lo tiente. Por eso el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. No me tiente. Porque si las cosas no van a salir y no quiere caminar, pues yo la pongo a caminar. Hágame esta cosita aquí y venga. La recojo porque usted ya no tiene más nada que hacer allá. Y en vez de que yo la pierda en el camino, venga para acá, amiguita. Y cuando venga, ay, usted no me hizo la tarea, niña, pero es que ¿cómo? Ahora, fíjese que dice en el 2:9, dice a la vista y bueno para alimentarse. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí quiero, digamos, como enseñar algo de lo que el Señor, y yo esto ya lo había enseñado, creo que era cuando estábamos en San Alonso. Pero de todas maneras lo quiero volver a tocar, porque cuando yo leí esto y yo estudié esto, dije, Señor, esto ya nosotros lo sabíamos, pero a veces se nos olvida. Porque los afanes, porque las situaciones, porque el dolor, porque la pena, porque la pérdida, porque lo que, pues opacan la palabra que nos enseñan y terminamos siendo asequibles más a las cosas naturales que a las cosas espirituales. La palabra del Señor me habla del árbol de vida. Cuando nosotros hablamos del árbol, si lo miramos desde el punto de vista natural, son todas las cositas de madera que hay, ¿cierto? Pero aquí me está diciendo que es un árbol de vida. Y ese árbol de vida representa Cristo. Pero ese árbol de vida, para que usted tenga vida, por eso el Señor dice el árbol de vida. ¿Sabe qué es el árbol de vida? ¿Sabe qué me dice la palabra de Dios que es el árbol de vida? Esto. Este es el árbol de vida. No los mamones, ni los mangos, ni los marañones. Esto dice el proverbio, que el árbol de vida para el hombre es la ley de Dios, la palabra de Dios. Es el árbol de vida, me dice la escritura. Y si quiere vayamos, por favor, a lo que dice Proverbios. Lo que dice Proverbios 3:18. Vámonos, y aquí le confirmo lo que le estoy diciendo. Para que usted entienda que si quiere vida en abundancia, quiere bendición, quiere vida eterna, necesita cumplir las disposiciones de Dios. Proverbios 3:18 dice, ella es árbol de vida a los que echan mano y dichosos son los que hacen con fuerza. Si usted lee todo eso, le está haciendo referencia ¿a qué? A la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el árbol de vida. Por eso el Señor dice, en medio del huerto hay un árbol. Ese árbol se llama vida. Y ese árbol, si comemos de su fruto, o sea, de la palabra, y comer del fruto es obedecer el designio, la orden, el mandato que Dios nos ha dado para que
nos alimentemos. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, puedo enfrentarme al lloro, al lamento, al demonio, a las desilusiones, a las decepciones, y puedo ser la persona que el Señor quiere que yo sea. Por eso el Señor me está hablando. Dice que el árbol de la vida que está en medio es la ley, la palabra, la ley de Dios, la obediencia a ella. Por eso usted encuentra en todas las hojas un número de veces la palabra obedezca, obedecer, cumpla, guarde, ponga. Todo eso hace referencia al hacer de Dios en nosotros, el cumplir la palabra del Señor. Es lo que me enseña a mí la Escritura. Entonces, ¿qué es el árbol de vida? ¿De qué me está hablando el Señor? Que si yo fui hecho del polvo de la tierra y la tierra tiene unas leyes, la tierra y los animales tienen unas leyes, unas cosas, resulta que como yo fui hecha, yo también tengo unas leyes que cumplir. Yo sé que no me puedo mandar de un edificio abajo, ¿por qué? Porque ¡pum!, me voy para abajo, no voy a volar, no voy a mantenerme en el ambiente como le pasa allá a los que están en la luna, que no hay gravedad. Pero aquí la ley de la gravedad me tira hacia el frente, me tira hacia el piso. Por eso el Señor, ¿qué me está diciendo? El árbol de vida, el que yo le estoy hablando, para que usted tenga vida y vida en abundancia, vida eterna, bendición, misericordia, bondad, cumpla lo que está aquí escrito. Absténgase de lo que yo digo que no puede hacer. Por eso en el mismo jardín del Edén nosotros encontramos el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y yo decía, Señor, explícame esto, porque la palabra me dice que el árbol de del árbol de vida está en la mitad. Y cuando Eva le dice a la serpiente, le dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal está en medio. Y yo dije, bueno, ¿y aquí cómo es? ¿Cómo es ahí, Señor? ¿Cuál de los dos está en medio? ¿El árbol de la vida o lo que dice Eva? El árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, está en la mitad. Porque eso lo dice la Biblia. Si quiere, vayamos para que usted no me mire así, porque yo también abrí los ojos. Si lean todo Proverbios 3 y ahí ustedes van a entender todo lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, ya entendimos cuál es el árbol de vida. Ahora, si el árbol de la vida, digo yo, si el árbol de la vida es la palabra de Dios, ¿de aquí qué sale? La palabra de Dios me habla del bien y me habla del mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué me lleva a mí a yo tener vida, que nosotros tengamos vida cuando yo cumplo lo que está escrito en este árbol, en este manual? Pero también la Biblia me dice que si yo no cumplo, yo también tengo aquí la muerte, la separación. Luego, podríamos decir que el árbol es la palabra de Dios y que están las dos opciones, porque si usted va a Ezequiel, dice que en medio del árbol de vida pasaba un río. A un lado está el uno y al otro lado está el otro. Luego, ¿quién determina si quiere vida o no quiere vida? Usted, yo. Yo soy, a través de la obediencia, yo soy el que digo, quiero comer del fruto, es decir, la palabra, la pongo por obra, es cuando yo me la como. ¿Sí me hago entender? Porque yo decía, Señor, ¿y esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿Cómo así? Que dice que usted puso al hombre y que en la mitad del jardín hay un árbol que se llama, venga, le miro y venga, analizamos, porque esto es bonito, por eso le digo que yo leía y leía eso, Señor. En Génesis 2, dice así en el 9, dice, y Dios, el Señor, hizo que brotara de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimentarse. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, los dos
Están en el mismo sitio, ¿cierto? ¿Quién determina de lo que quiere comer, de lo que me da el árbol? Nosotros, mi voluntad. Si quiere la vida, si quiere la prosperidad, si quiere el reino, si quiere la bondad, si quiero que todo me salga bien, ¿qué tengo que hacer? Comer del árbol de la vida. Y comer del árbol de la vida significa poner por obra la palabra para bendición o abstenerme de hacer algo que la Biblia lo condena y me traerá mi muerte. ¿Sí me hago entender? Para que usted comprenda, hermano. Por eso le decía, las leyes, la tierra y el comportamiento humano es lo que va a determinar mi vida con el Señor. Mi cercanía con Dios, ¿o qué? O mi lejanía con el Señor. Soy yo. Es mi obediencia a la palabra de Dios, al árbol. Ahora, fíjese que hablábamos con el doctor, y si usted mira, dice, la palabra dice, y el árbol de ciencia. Y yo decía, la ciencia, y puro me vinieron unas citas a la mente. Y yo le decía, la ciencia del bien y del mal, Señor, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué el Señor no quiere que nosotros comamos del árbol de la ciencia? ¿La ciencia es buena? Sí. ¿La ciencia es mala? Sí. ¿Por qué? Porque el mucho conocimiento de las cosas me alejan de Dios. ¿Los científicos creen en Dios? Creen que la Tierra se formó porque hubo un choque entre no sé qué, y entonces ¿de dónde salieron esas cosas? ¿Por qué? Porque el hombre mismo anda inventando, porque no quiere reconocer lo que dice la palabra. La ciencia, dice la Escritura, en Daniel, que era lo que tomé de todos estos, de los 4, porque solamente está 4 veces esa palabra, dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué le pasa al hombre hoy en día cuando la ciencia ha aumentado? Hemos dejado la Biblia por el celular, ¿cierto? Ya no traemos la Biblia, me traigo el móvil, porque pesa menos. Y ahí estoy pendiente cuando estoy leyendo si Pepito, Menganito me manda los mensajes. O sea, ¿usted está aquí recibiendo la palabra o usted está con la mente por allá buscando pispirispis? Usted no se imagina, digamos, lo que uno siente o lo que uno vibra o el deleite que uno puede sentir cuando usted coge la Biblia. Cuando usted la toca, cuando usted empieza a mirar, cuando usted empieza, hay algo en nosotros que se sucede cuando tomamos la Biblia. Cuando ese es el contacto entre usted y Dios. Esa es la enseñanza entre cada uno de nosotros y el Espíritu de Dios. Tráigase la Biblia, hermana. Si le pesa, cómprese una de esas así pequeñitas. Hay otras más pequeñas, si tiene ojos de águila, si es como nosotros nos toca con letra grande. Pero fíjense lo que me dice la Escritura. La palabra del Señor dice que es el árbol de la ciencia. Yo le decía, Señor, ¿por qué la ciencia? Porque es que nosotros nos estamos dando cuenta de un tiempo para acá, la ciencia ha aumentado mucho. Y ahora lo que dice es que si usted tiene una deficiencia en una parte de su cuerpo, entonces usted le inyectan una cosa y ese cosito va hasta allá y quita lo malo y ¡pum!, florece lo bueno. Y todos esos avances que hemos tenido, ¿qué ha hecho con relación con Dios? Nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado aquel que creó las cosas. Y por eso el Señor dice, la ciencia del bien y del mal. Ese conocimiento, ese bien o ese mal que usted quiere tener, ¿lo determina qué? Yo. Yo soy la que determino si sigo la palabra o me aparto, me separo.
le dedico más tiempo a otras cosas que a leer la escritura. Por eso el Señor dice, cierra el libro, séllelo. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia va a aumentar y a la gente no le interesa la palabra de Dios. La gente no le interesa. Y cuando uno ve uno ve a veces los videos que le llegan, mira, a mí hay un hermano que me manda videos, pero siempre es de cosas de animales, no sé cómo, de no sé qué, o sea, más de recocha que de la palabra de Dios. Digo yo, lo que usted envía, lo que usted hace me determina qué tipo de relación tiene usted con Dios. Ninguna. Porque si usted es de esos que mandan, todos esos muñequitos, todo el día mandando muñequitos de ahora el gato, ¿y usted por qué se comió el café? No, yo no comí el café. ¿Pero por qué se tomó el? Es que mi nona fue la que me dio el gato hablando. O sea, miren las incoherencias. Y los muñequitos que ven los niños, con un solo ojo, con 3 ojos, o sea, con una cantidad, y nosotros con tal de quitarnos ese chino y ese mamoncillo de encima, lo metimos a que vea, le entregamos una tablet, le ponemos en la televisión, vaya. ¿Qué nos decía la mamá? Estoy aburrido, vaya a barra lo que está limpio. Así decía mi mamá. Ah, ¿tiene merecita? Vaya a lavar el baño, vaya a limpiar las escaleras, vaya a haga algo. Ella nos decía, vaya a jugar con el amigo. No, usted tiene oficio que hacer aquí en la casa. Y nosotros con tal de quitarnos el chicharrón de los niños, uy, qué chinito ese, uy, ya quisiera que sea grande para quitarme esa responsabilidad. ¿De para qué se metió en eso si usted sabía que no tenía madera para eso? Porque tener hijos no es cualquier cosa. Eso es una situación que, mejor dicho. Entonces, dice el Señor, dice, y el árbol de vida. Leamos Ezequiel 47:7, para que terminemos ahí. Quería llegar a otro ladito, pero vámonos al paso que nos lleva el Señor para que usted pueda llegar y pueda pensar y decir, ay Dios, para que me vaya bien, ¿qué debo hacer? Portarme bien, como dice Dara. Dara, ¿qué debe hacer? Cuando llega llorando, Nonita, mi mamá no me deja ver televisión. ¿Por qué? Me porté mal. ¿Y qué le pasa cuando nos portamos mal? No me llevan al parque, no me llevan a la piscina, mi mamá me disciplina. Ah, bueno, entonces pórtese bien si no quiere disciplina. Porque su mamá tiene reglas y normas y yo se las respeto. Yo no me meto ahí, Dara. Pero Nonita, no, su mamá dijo que no y es no. Así yo por dentro que el corazón se me revuelve y quiera pasar por encima de la disposición de la mamá, no lo hago. Porque yo le estoy enseñando a Dara que la mamá es la autoridad de ella. Y que lo que diga la mamá, todos los que están a su alrededor tienen que obedecerse. La abuela, el nono no tienen por qué meterse en la formación. Usted lo hizo cuando fue papá, cuando tuvo los hijos. Ahora deje que lo que usted formó en sus hijos, él lo proyecte. Y ahí usted está viendo qué fue lo que hicimos con ellos. Porque yo veo a Dara cuando se pone a jugar y con todo ese muñequerío. Y dicen, ustedes se tienen que portar muy bien. Y yo apenas la miro. Y acuesta a todas esas muñecas. Y dice, porque yo tengo que irme a trabajar. Porque es que si yo no trabajo, entonces ¿cómo les doy de comer? Y eso le dice la mamá a Dara. Si yo no trabajo, si Dara no se levanta temprano, se baña, se pone el uniforme, desayuna y nos vamos felices y contentos para el colegio, para que yo pueda salir a trabajar como su mamá. No es que tengo que darle de comer, no es que tengo que... Y eso le habla a ella, a las muñecas, y eso es lo que la mamá le dice. Pero yo no me meto. Y si sigue molestando, le doy chancleta. Y yo apenas la miro y yo le digo a Estefanía, y nos reímos, yo me voy por allá adentro a reírme, pero yo no me meto. ¿Pero por qué le pega? Pero es que sírvaselo con yuca y papa. Usted no tiene por qué meterse porque no son sus hijos. Y usted le está quitando autoridad a ese padre. Si no le gusta, póngase como hace Yuyu, unos tapones aquí para no escuchar cuando Dara se levanta con el mico al hombro. Yo no me meto en nada. Y a veces cuando ella está así, yo me hago la dormida, ella llega, nona, y yo, nona, dice Estefanía, la nona está durmiendo.
está bien. Y va y ella misma se baña, ella misma prepara su pancake ese y mamá frita y ella va y se baña y ella misma lista sus cosas. Pero eso ha sido una tarea, pero yo no me puedo meter a quitarle la autoridad a esa mamá o a ese papá, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque le estoy pasando por encima de una disposición. Y el niño del día de mañana no obedece a la mamá, no obedece al papá, sino la nona es la que me salva. Y yo no. Ella encuentra también la misma actitud que tiene la mamá. Yo no me puedo meter en lo que a mí no me corresponde. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo malo. ¿Ya? Nosotros, dice la palabra que ellos son corona para nosotros. Pero eso no indica que nosotros nos metamos en la formación que los padres tienen sobre ellos. Entonces, aquí dice el Señor, y árbol, Ezequiel 47:7, ¿qué dice? Leámoslo por favor. Dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Fíjense que dice el Señor, que el árbol, hay una parte que aquí depende de qué, de mi voluntad. Quiero vida, obedezca lo que dice el Señor en su palabra. No quiero vida, quiero la muerte y la separación porque me gusta el mundo, me gusta la vanidad de mis ojos, me gusta todo lo del mundo. Entonces, vaya, haga las obras de la carne y espere a lo que viene con respecto al no obedecer las disposiciones de Dios. Por eso el Señor dice, aquí usted encuentra el bien y el mal. Usted lo encuentra aquí en la palabra. Usted encuentra. Y por eso dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal también estaba en el Edén. Y si usted va a Ezequiel, creo, o a Isaías, dice que en el Edén el enemigo estaba. Él estaba en el Edén. Por eso se le hizo fácil hablar. Y fíjense que esa parte, esa conversación, es impresionante todo lo que el Señor nos va a enseñar en esa parte, de esa conversación. Que más que todo es la decisión de poner por obra la escritura o simplemente desobedecer lo que el Señor me dijo. No puedes mentir, no puedes tener otros dioses. Ahora, fíjese, y aquí se lo digo de pronto, para las personas que les gusta tener arbolito de Navidad que se florece los 24. Cuando el Señor manda, el Señor dice que en el monte santo o en los templos o en los sitios que son espacios sagrados para adorar a Dios, dice, no puede haber árboles. No puede haber dos árboles. ¿Por qué? Yo le decía, ¿por qué, Señor? Dice, porque está el árbol de vida, pero está el árbol del mal. Cuando la persona hace el arbolito, ¿qué hace usted? Usted le está rindiendo culto a un palo. Usted le está poniéndole luces a un palo. Usted le está poniendo adornos. Y cuando usted hace eso de poner los regalos allá, eso se llama adoración al diablo. Todos esos muñecos y todas las cosas que la gente tiene en su casa, dice el Señor, si yo soy en su casa, su Dios, yo no acepto ese tipo de árbol. Porque ese árbol es malo. Es de una ciencia que traerá maldad sobre usted. Muerte. Por eso él dice el Señor, destruya los árboles. Destruya los árboles que son objeto de inclinaciones, que son objeto de adoración y que son tomados. ¿Para qué? Para hacer dioses. Para hacer dioses de madera. Y cuando viene el frío, ¿qué dice el Señor? Cogen el Dios, lo echan a la candela, va y traen otro palo y vuelven a hacer otro Dios. Por eso nosotros no podemos tener ese árbol en nuestra casa ni ponerle luces porque son
falsas luces y ponerle regalitos, porque cada vez la gente que se sienta ahí a cantar debajo del árbol, usted o la gente tiene idolatría, que es lo que el Señor llama en su palabra los montes altos. Cuando se habla de montes altos en la Biblia, se está hablando de la espiritualidad que tenemos nosotros. Un monte alto o un collado, que es menor, que depende del grado de relación que tenga usted con el Señor. Por eso el Señor dice, voy a destruir todos esos dioses que hay en sus casas, personas, porque solamente no son los palos. A veces en nosotros, en nuestra familia, hay personas que usted las tiene como Dios, como un ídolo, y todo gira alrededor, todo. Eso es una idolatría y Dios viene contra eso. Todo lo inclinamos, todo lo entregamos, todo lo hacemos para ese Dios, para ese ídolo. Llámese su hijo, llámese su esposo, llámese su esposa, llámese quien se quiera llamar, en el cual gira todo el mundo. Eso se llama idolatría. Y Dios no está de acuerdo con eso. Todo tiene un límite. Todo tiene una regla. Todas las cosas tienen. Esa es la función de la ley. La ley pone orden. En medio del caos, Dios pone una ley que trae orden, dominio, control sobre lo que Dios está buscando. Revisémonos cuáles son sus ídolos, cuáles son los arbolitos de Navidad que se florecen sus 24. ¿Qué es? ¿Usted sabía que este mes, a partir del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, es el nuevo año para el Señor, según lo que me enseña la Biblia? Ahora, ¿qué viene lo nuevo? Porque es que la Biblia se tiene que leerla de acuerdo a los tiempos del Señor, no los de nosotros. Porque nosotros nos regimos por el gregoriano, y eso fue un papa que desordenó todo, y ahora nosotros caminamos y el Señor va por aquí y nosotros vamos por allá. Por eso, hermano, revisemos qué estamos haciendo. ¿Cuál es el árbol de vida que tiene usted? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la obediencia a la Escritura? ¿O qué es? Porque recuerde que este árbol del que nos habla Génesis, usted lo encuentra en Apocalipsis. Usted lo encuentra en Apocalipsis. Cuando dice que el árbol de vida, que el fruto será para vida y las hojas serán para sanidad de las naciones. Y eso me dice la Escritura, hermano. Defina, hermano, quién está en medio de su Edén, de la tierra. Porque si usted mira en el mapa Israel, eso es una cosita, que un avión dura 1 minuto traspasándola. 1 minuto, así de grande será. Y no como Canadá, Estados Unidos, que a veces duran 5 horas de ir de un lado a otro. Pero Israel en el avión, cuando pasa 1 minuto, dura pasando el país. Y todo lo que hizo el Señor en esa pequeña tierra. Allí es donde el Señor nos habla. Porque la palabra árbol, es querubín. La palabra querubín, cuando me puse a buscarla, que esa es la otra situación, la palabra, y aquí se lo adelanto y terminamos. La palabra querubín en el hebreo significa cubrió, escondió. Quiere decir que cuando Adán y Eva cometieron el pecado y el Señor los sacó a empujones, ¿qué hizo el Señor? Cubrió con el jardín, lo cubrió ante los ojos, y por eso nadie sabe dónde está. El jardín del Edén. Porque eso significa querubín. Significa el que cubre, el que esconde. Eso es lo que me enseña la palabra. Lea, hermana. Busque el significado en el hebreo para que usted pueda entender la verdad de lo que está escrito en la Biblia. Esta Biblia, bueno, aparte tiene hebreo, palabras en hebreo que yo las traduzco al español porque no las sé pronunciar, porque no me gusta. Porque se supone que no es extranjerismo lo que estamos trayendo acá. O al menos a mí no, sino es el español, porque si a duras penas hablamos machaqueado en nuestro español.
¿ya? Pero sí, ahí hay veces viene escrito y al ladito viene el significado. Viene el significado de la palabra, 2, 3 o 4 significados de lo que me está diciendo en esa porción de la palabra. Por eso es importante, hermano. Es importante que usted conozca. Vaya en su celular, en vez de tener el Facebook, baje el diccionario Strong. Quite esa aplicación y baje el Strong. O baje una Biblia reformada hebrea y empiece a leer lo que dice ahí para que usted y yo empecemos a decir, uy, cómo estamos equivocados. Porque para mí lo del árbol, yo dije, uy, Señor, pero el árbol es la palabra de Dios. Y aquí usted encuentra el bien y encuentra el mal. Encuentra los beneficios que tiene la palabra del Señor si la cumplimos y encontramos la paga si nosotros desobedecemos la palabra. Ya lo dice el Proverbio 3:18, Proverbio 11:30, que también nos enseña con respecto a lo que el Señor nos estaba enseñando en Génesis, a qué hace referencia el árbol de vida. Vamos a dejarlo ahí, después le enseño otro tipo de cosas que nos enseña la palabra para que miremos por qué el Señor tuvo que hacer un proceso grande con Abraham, porque el pecado del hombre era grande sobre la tierra. Y por eso él tiene que empezar a remover, dejar que se cumpla, como dijo el Señor en su palabra. Señor, lo arrancamos la maleza, déjelo que juntamente crezcan y en el día en que sea la quema o la recogida, se recoja lo que sirve, se guarde y lo que no sirve se va para el fuego, dice la Escritura. Por eso el Señor tiene que dejar que los tiempos y todo lo que el Señor dispuso se cumpla. ¿Para qué? Para venir a hacer el juicio a esa generación, a esa familia, a esa nación o a cualquier persona en particular. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Tome la Biblia. Tomemos ese manual de vida. Póngala sobre su pecho y dígale, Señor, este árbol de vida, quiero comer de su fruto, Señor. Es el fruto, no es el árbol es el que da el fruto, Señor. Y dice que cuando comemos de su fruto, nos alimentamos. Por eso, Señor, gracias por este árbol de vida que es la palabra, que es la ley, que es los mandatos. Este árbol de vida que me presenta la ciencia, el avance que tendrá el hombre, pero también me presenta las bondades para aquellos que queremos crecer en ti, Señor. Gracias por este árbol de vida que es la palabra, Señor. Gracias porque ella me alimenta, me guarda, me cuida, me sana, me permite acercarme a ti, Señor. Aún, Señor, si estamos enviados, como dice su palabra, y al mundo podamos defendernos, podamos, Señor, poner la coraza de justicia para que no me afecte lo que hay allá afuera, Señor. Señor, gracias. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el trato. Porque seguramente cuando, Señor, yo les enseñe lo mismo que tú me enseñaste, el por qué todo lo que he tenido que vivir, todo lo que he tenido que pasar. Porque tú tenías conmigo un propósito, Señor, para traer mensajes, para hablar en honor a ti, para pronunciar su nombre, Señor, para imponer manos y que sean sanados, para traer mensajes de prosperidad, de sanidad, cualquiera que sea la decisión que hayas tomado para aquel que clama en los oídos del Señor. Enséñanos, Señor, esa palabra, este árbol de vida, Señor, que es la palabra, como me enseña el Proverbio, como me enseña Ezequiel, como me enseña Apocalipsis, porque irá hasta el fin de los tiempos. Sabemos, Señor, que no somos de ceremonias religiosas, ni somos de rituales, porque todo eso pasó con Jesús. Ahora es la fe, Señor, cumpliendo las ordenanzas, predicar, enseñar, hacer discípulos,
compartir la cena y bautizarse, Señor. Por eso, gracias, Dios amado. Y sabemos, Señor, que el bautismo en el Espíritu me lo enseña el apóstol Pablo, que es que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y por eso, gracias al cuerpo que pertenecemos, a la iglesia, Señor, que tú nos has dado, Señor, para que nos dé la palabra y nos enseñe la Escritura. Prepáranos, Señor, cualquiera que sea la decisión tuya, Señor. A veces sentimos temores, Señor. Así como en el día de ayer, Señor, cuando miraba por la ventana, Señor, y miraba el accidente tan fuerte y terrible que pasó ahí frente a mi ventana. Días, Señor, que ahí mismo se suceden 4 o 5 accidentes, Señor. Y vemos, Señor, y venían, Señor, las ambulancias para recoger al herido, para recoger, y todo el mundo, cada uno corría, Señor. Y salieron, Señor, de mis ojos lágrimas. Y decía, Señor, el espíritu de muerte ronda la tierra. El espíritu de muerte, de robo, está sobre la tierra. Y aquí, Señor, mirando esta situación que ven mis ojos hacia afuera, Señor. Señor, guarda tu pueblo. Guarda tu pueblo que independiente que estén en el mundo, porque tú dices que nos enviaste allí, pero para hacer luz. Para ayudar al que va equivocado, para ayudar al que no tiene luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en medio de tantas situaciones, Señor. Oramos, bendito Dios. Oramos porque tú vienes a juzgar nuestro país, Señor. Vienes a juzgar al malo, aquel que vino contra la viuda, contra el huérfano, contra los desamparados. Aquellos, Señor, que jugaron con la necesidad de los débiles, Señor. Por eso, Señor, oramos para que nos podamos mantener, nos podamos sostener cumpliendo sus leyes, cumpliendo su mandato, Señor. Gracias, Dios. Guárdanos y cuídanos, Señor, de una acechanza del diablo, de una acechanza del enemigo, Señor. Y si tú le has dado permiso, Señor, entonces danos la fuerza, el valor y ese oídas que dijo Job nos sirva a nosotros, Señor. Porque nosotros oímos su palabra, predicamos su palabra y en algunos momentos ponemos por obra. Por eso ayúdanos a sostenernos en estas situaciones difíciles, Señor, duras. Ayúdanos, Señor, porque se están reuniendo los grandes líderes de las grandes religiones, Señor, del mundo, para definir la vida espiritual, para dirigir todo lo relacionado con la parte de la religión, de las creencias y de nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a sostenernos, Señor, cualquiera que sea la decisión, Señor, porque solo tú sabes, Señor, la razón de todas las cosas. Pablo dice, no contiendan con palabras, no contiendan por cosas. Más bien, Señor, que caminemos de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Dios, por lo que cada uno de nosotros hemos vivido y tendremos que vivir, porque nuestra boca, Señor, será purificada para poder hablar del reino, para poder hablar de la palabra, enseñar la escritura, Señor. Gracias, divino Salvador. Bendice tu pueblo, Señor. Bendiga a Elina con su esposo. Bendiga a Yané. Gracias por la respuesta de su hijo, Señor, que ya puede elaborar porque ya su solución militar fue definida, Señor. Gracias por respondernos. Gracias, Señor, por responder al clamor de esa madre, de ese padre, de aún de nosotros, Señor, que estábamos también orando para que esa solución se diera, Señor. Gracias, Señor, por Cristian, por Nora, por el ministerio de Piedecuesta. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a todos a que se mantengan y se sostengan. Ayuda también al pueblo de aquí de Bucaramanga, Señor. Los hermanos que están en Venezuela, Señor. Ayúdanos a todos, porque sin ti nada podemos hacer. Hoy sabemos, Señor, que todo se rige por reglas, Señor. Y las reglas tuyas ponen orden en nuestra vida, Señor. Ponen límites. Nos sostienen y nos mantienen dentro de los parámetros de Dios. Gracias, Señor. Gracias por su presencia en nosotros a través del Espíritu Santo, Señor.
Gracias, Dios, por esa función que cumple la verdad del Espíritu del Señor en nosotros. Por eso, gracias, Señor. Bendiga a todos los que tienen necesidad, los que estén enfermos, Señor. Su brazo extendido esté sobre ellos, Señor, y sean sanados. De la palabra de sanidad, de prosperidad. Abre esa puerta que se viene tocando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.